violentan el principio de defensa, se violenta el debido proceso para mí y se violentan también los derechos humanos. Nosotros aquí en Honduras estamos esperando que venga el señor Axel López. Y usted me dice a mí una ley, yo tiemblo. Yo tiemblo. Aquí hay gallo tapado. ¿Por qué hay que cambiar algo que está funcionando bien? Ese auto acordado tiene que seguir funcionando porque de hecho está funcionando en el país. Esto es UTV y este es su programa Desde la Academia. Yo soy Franz Rivera, les doy la más cordial bienvenida a este espacio diseñado en el canal universitario de la cultura para conocer, profundizar un poco más sobre los temas de país. Hoy estaremos hablando de un tema que ha llamado mucho la atención en la sociedad hondureña y grandes sectores se han pronunciado al respecto, y es que desde la Corte Suprema de Justicia, unos días después de que las nuevas autoridades tomaran posesión, se anunció que se buscaba la reglamentación de la extradición. Esta figura que está sujeta a un auto acordado desde el año 2012, cuando se hicieron reformas a la Constitución de la República y las mismas fueron ratificadas en 2013 y publicadas ese mismo año en el diario oficial La Gaceta. Desde entonces se han llevado, voy a decirlo así, de nuestro país a 36 connacionales, los cuales se encuentran en su mayoría en la cárcel del Distrito Sur de Nueva York, la mayoría de ellos acusados por el delito de narcotráfico. Hoy estaremos abordando este tema, vamos a tomar un poco sobre esta situación, por qué el auto acordado, por qué no la reglamentación y más allá de todos estos datos que se han venido dando en los últimos días en nuestro país. Tengo dos distinguidos invitados, ambos miembros de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a los cuales les doy la más cordial bienvenida. Doña Hilda Caldera, socióloga, maestra, bienvenida a este espacio, bienvenida. Gracias, licenciado Fran, gracias por invitarme a este programa y un tema tan interesante y de tanta actualidad como es la extradición. Así es. Excelente. Y también está el abogado Gonzalo Sánchez, también muy conocido por todos ustedes. Él siempre nos ha acompañado cuando abordamos estos tipos de temas. Abogado, es un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias, el placer es mío. Gracias por invitarme pues, a este foro, por así decirlo. Y no, pues vamos a tratar de evacuar las preguntas que sean pertinentes. Cuando yo le mandé el mensaje, usted me dijo, ese es un tema muy interesante. ¿Por qué le pareció interesante, abogado? Me parece interesante porque se trata de la extradición de connacionales. Sí. De hondureños, y también me parece interesante porque en determinado momento yo pienso que se violentan el principio de defensa, se violenta el debido proceso para mí y se violentan también los derechos humanos, porque como dije anteriormente, solo porque los Estados Unidos de Norteamérica piden una persona, Honduras bien obediente lo va a enviar para allá, sin que de allá, de ese país, venga por lo menos el más mínimo indicio o evidencia de que esa persona cometió delito o en los Estados Unidos o lo cometió en Honduras. Por eso que considero un tema muy importante. ¿Y usted cómo mira este tema? ¿Cómo lo visualiza? La extradición es nueva, realmente a raíz de la muerte de mi esposo, Alfredo Landaverde. En el 2011, el 7 de diciembre, asesinaron a Alfredo. El año siguiente empezó la extradición. Creo que fue un detonante, ayudó a la necesidad de justicia en vista de que estábamos a vista y pareja del narcotráfico en el país. Sin embargo, eso no se denunciaba, no era un tema pues, de debate, ni era un tema del cual uno podía hablar. Aunque yo creo que aquí todos nos conocemos y realmente la gente sí sabe cómo funciona, pero estábamos en silencio. A raíz de la muerte de Alfredo se toma fuerza y se logra la posibilidad de extradición. Hasta entonces había estado parada porque habían solicitudes de extradición, pero
al no haber el permiso, el convenio de que sí se podía llevar, pues no se daba. Entonces, de aquí en adelante, realmente hemos tenido un suceso de personas que se han llevado, casi todos varones, que delinquían aquí, pero tristemente la justicia nacional, la justicia no se daba cuenta o se hacía de la vista gorda, ¿verdad? Entonces, realmente quien nos empieza a ayudar fuertemente con hacer justicia para los narcotraficantes son los Estados Unidos, y específicamente el que lleva más casos es la Corte Sur del Distrito de Nueva York. Entonces, yo lo veo como una colaboración necesaria, urgente, porque hay una lista todavía que faltan, pero que se lo sigan llevando, porque aquí no tenemos la capacidad de enjuiciar a estas personas. Alfredo Landaverde, mi esposo, decía algo muy cierto: el narcotráfico lo compra todo. Entonces imagínense con la débil justicia que tenemos. Si hablamos de asesinatos, solo el 7% se logra judicializar. Imagínense lo que es el crimen de narcotráfico con todos sus delitos conexos. Aquí sería imposible y no habría la voluntad, y se habría mucho dinero para comprar justicia. Así que lo mejor es que sigamos con esta cooperación, que no debería ser, porque la justicia se debería hacer aquí, pero en vista de que estamos tan débiles, que Estados Unidos se lo siga llevando. ¿Podemos considerar el caso de Mata Ballesteros como la primera extradición? Sí, la primera extradición ilegal, por cierto. Ilegal, claro. Porque ya en la Constitución de la República era tajante en el sentido que ningún hondureño podía ser extraditado a ningún país, ¿verdad? Pero claro, como dice la licenciada muy acertadamente, ante las presiones de del gobierno de los Estados Unidos, porque honestamente pues aquí en Honduras no se aplicaba la justicia como tenía que aplicarse, hasta la vez todavía. Entonces Estados Unidos, en aras de colaborar con este país y frenar lo que es el narcotráfico, frenar el lavado de activos y todo pues lo que conlleva el crimen organizado, entonces que por esas presiones de Estados Unidos se crea ese auto acordado donde ya se establece que sí los hondureños podrían ser extraditados hacia los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Usted recuerda esa temporada, 1988? Claro que la recuerdo perfectamente. Nos causó conmoción. Yo me acuerdo que Alfredo me decía que ya Mata había entrado en el Congreso y ya habían diputados que decían: mira este reloj, me lo dio Mata. Habían ya, o sea, Mata empezaba a ser como un Robin Hood, empezaba a dar dinero, empezaba a, bueno, a hacer obras sociales, a dar prebendas. O sea, eso empezaba, imagínense en Honduras con tantas carencias, pues qué fácil, ¿no? Y con tanto dinero tan mal habido. Pero qué desgracia lo del narcotráfico. Nosotros pagamos los muertos y pagamos la miseria, porque hace ricos a unos cuantos. Sobre lo que decía el licenciado Gonzalo Sánchez, el abogado, decía algo que me parece bueno rescatar. Esto tiene que ser de dos vías, ¿verdad? Hay un auto acordado, pero bien lo señala él. Nosotros aquí en Honduras estamos esperando que venga el señor Axel López, ¿verdad? Por supuesto. Involucrado, cada día lo veo, y ese señor se ve muy sonriente. Ya se sabe que la oficina es fantasma. La oficina que tiene allá en Estados Unidos, creo que en la Florida, es fantasma. Ya el hombre se sabe que tuvo negocios no correctos con los que están aquí procesados. Los que están procesados, porque deben haber muchos más. Sin embargo, no hay forma ni manera de que ese señor venga para acá. Ese señor lo tenemos que tener nosotros aquí en Honduras, porque se ha llevado una cantidad de dinero que le pertenece al pueblo de Honduras. Entonces ahí sí estoy totalmente de acuerdo con que hace falta afinar detalles, que esto debe ser algo mutuo. Si Estados Unidos se lleva extraditables para allá, nosotros también deberíamos también solicitar los nuestros y que los envíen para acá.
¿Quiere ampliarnos lo que, la doña Hilda acaba de decir? Por el hecho de que usted daba un punto de vista sobre este tema. No es posible que solamente la extradición sea de aquí para allá y no de allá para acá. ¿Quiere ampliarnos ese dato? Sí, es que primeramente quiero aclarar dos eventos. Yo soy un fiel creyente y respetuoso, muy respetuoso de la Constitución de la República. Recuerde que en el caso, voy a hacer una relación rápida del caso de Ramón Mata, él ya había sido juzgado aquí en Honduras. Entonces, y había sido sobreseído definitivamente, no tenía delito, supuestamente en Honduras, lógicamente. Entonces, más que la Constitución prohibía que sacaran a un hondureño, entonces prácticamente lo secuestraron de Honduras y se lo llevaron, esa es la verdad. Claro, estoy con la venia de las autoridades. Sí, confabulado con las autoridades y lo sacaron de acá. Por eso la misma universidad se revolvió. Yo era estudiante de Derecho en ese tiempo y nos quemaron la embajada americana. Recuerden que quemaron la embajada americana, porque en realidad se violó la Constitución de la República, ¿verdad? Claro, porque no existía un convenio, no existía un tratado. Yo lo que pienso es que lo que debe hacer es este auto acordado, hacerle algunas modificaciones. Y las modificaciones que yo pienso que deben hacerse son las siguientes. Que si Estados Unidos pide a una persona en extradición, debería de venir alguien de allá, ya sea un fiscal, tiene que ser un fiscal del Ministerio Público de los Estados Unidos, que venga aquí, que no traiga todas las pruebas, pero por lo menos que traiga un indicio mínimo racional de que esta persona sí está involucrada y que aquí sea examinada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por personas entendidas en la materia, que puede, un criminalista que puede analizar la prueba que trae Estados Unidos, las evidencias, y una vez que se demuestra que efectivamente cometió delito en Honduras, pero repercutió en los Estados Unidos, esa persona debe ser extraditada. Entonces, y ese tratado también debería ser recíproco, ¿verdad? Si Honduras no puede, por ejemplo, pedir un norteamericano para Honduras, no lo puede pedir. Aunque cometa delito en Honduras, pero si él se refugia en Estados Unidos, no lo puede traer. Entonces también yo creo que esa cuestión debe de regularse. O sea, de Honduras pedir norteamericanos que han cometido delito en Honduras y luego Honduras también enviar a los que supuestamente han cometido delito en Honduras, pero que repercuten en Estados Unidos, pero con esa condición. Que venga alguien de allá y demuestre, más allá de una duda razonable, de que esa persona está vinculada o coludido o pertenece a organizaciones criminales. Eso lo digo como abogado, ¿verdad? Como abogado digo yo, bueno, no es posible que solo diga, bueno, mándenme a fulano de tal porque tiene proceso aquí en Estados Unidos, pero nosotros no lo estamos viendo. Claro. Entonces yo creo que es necesario pues que reformar esa parte y que sea recíproco también, traer de Estados Unidos a los que han cometido delito en Honduras y que también ellos se los puedan llevar siempre y cuando se demuestre que ha cometido el delito. Como el caso de Axel López que mencionaba doña Hilda. Es correcto ese caso. Mire usted, a ver si Estados Unidos lo ha enviado. ¿Por qué? Porque supuestamente es ciudadano norteamericano. Entonces no hay equidad. No hay equidad. Entonces esas son las cosas que deben de reformarse. Porque a quien le conviene más esto no es a Honduras las extradiciones. A quien le conviene más es a los Estados Unidos. Porque decía un alto funcionario hace unos años, ellos la consumen allá y nosotros ponemos los muertos, es cierto. Ellos la consumen allá, entonces ellos son los que deben apoyar más a los operadores de justicia en este país. Pero sí, yo pienso que esos dos puntos nada más. Lo demás, el auto acordado ha funcionado. 36 personas han sido extraditadas. ¿Ha habido un problema? Ninguno. Entonces quiere decir que está funcionando. Que siempre las leyes tienen lagunas, sí, pero entonces hay que modificar o hacer reforma. ¿Usted por qué consideraría que no estaría bien una ley? ¿O sí cree que debería de aprobarse una ley de extradición? Usted me dice a mí una ley, yo tiemblo. Yo tiemblo. Aquí hay gallo tapado. Okay. ¿Verdad? Eso lo piensa cualquiera. Bien lo decía el abogado Sánchez. Esto está funcionando. ¿Por qué lo vamos a alterar? ¿Qué está detrás de esto? ¿Quién quiere que lo alteren? ¿Por qué se quiere alterar? O sea, no entiendo. Si acaso podría haber un adendum, ni siquiera en el auto acordado hay que dejarlo intacto.
hay que tal vez añadirle Hacerle los agregados que dice el abogado. pero eso no se puede tocar. Eso está funcionando y eso ojalá que se lo lleven los más que puedan, que se lleven toda esa lista, que a cada rato ponen esta lista, que se han llevado, creo que van como más de 70 en la lista, no sé. Hay varias listas, pero son más. Entonces, Y muchos de ellos diputados. precisamente por eso estamos hablando. El narcotráfico es tan fuerte, es el negocio más millonario que hay, compra todo. Y sobre todo compra a los políticos. Por supuesto a los operadores de justicia también. Entonces no nos asustemos que los que empezaron a involucrarse en el narcotráfico a alto nivel eran los militares que estaban mandando. Pero después sucesivamente los políticos empezaron a caer. Entonces este negocio sigue, porque estaba tan entronizado que se llevaron a una persona, a Juan Orlando Hernández, que tenía toda una estructura seguramente. Eso no funciona solo, eso funciona con una red de gente grandísima. Entonces cuando me dicen a mí que van a una ley para alterar algo, yo lo que pienso inmediatamente es que se están escudando y se están curando en salud. Hay que cambiar esto antes que nos lleven a nosotros. ¿Y usted qué dice, abogado? Comparto en su todo. ¿Por qué hay que cambiar algo que está funcionando bien? No tienen por qué cambiarlo. Pero, ¿cuál es la respuesta? Que no la dice Gonzalo Sánchez. La voz popular afuera, el pueblo. ¿Qué? Porque hay altos funcionarios, incluso diputados mencionados. Y aparte de que también hay empresarios y hay otro tipo de funcionarios que están mencionados ahí en Estados Unidos. El punto es que tampoco se puede decir que son culpables, porque como le dije, todavía no han sido juzgados. Estados Unidos solo los menciona, y el hecho de solo mencionarlos sin presentar las pruebas, yo como abogado, yo considero inocente a esas personas, claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pretenden crear una ley para cubrirse en salud. Esa es la verdad. Si hay políticos mencionados en Estados Unidos, entonces lo más fácil es terminar con ese auto acordado, reglamentar y hacer una serie de cambios para imposibilitar la extradición hacia los Estados Unidos. Fíjese que, bueno, ustedes saben que de aquí de la Universidad Nacional, sobre todo de la Facultad de Derecho, salió un anteproyecto de decreto para la reglamentación de la extradición. ¿Cuál es uno de los argumentos para presentar este anteproyecto? Es que el auto acordado fácilmente puede ser eliminado por los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo voy a opinar algo que no tengo idea por qué salió la motivación. Tal vez el abogado lo pueda decir. Ajá, pero son argumentos. Son argumentos para justificar algo. Entonces, precisamente, se están argumentando la gente que tal vez se ve amenazada. ¿Sí? Entonces, para mí es un tema que ojalá no prospere, ojalá que la Facultad de Derecho tenga otras cosas más útiles que hacer, ¿verdad? Que amparar lo que está funcionando, pero no podemos darle más pensamiento a un tema que ojalá se siga fortaleciendo y ojalá que se sigan llevando la gente de aquí. No es lo que deseo para Honduras, mi país también, pero si la justicia de aquí no funciona, imagínense ahorita con esa huelga de fiscales. Ay, yo me pongo tan triste. Seguramente hay muchos fiscales que merecen que se les aumente, seguramente hay muchas cosas de justicia, pero yo también digo el rendimiento del Ministerio Público, qué bajo rendimiento. No sé qué es lo que pasa ahí, porque solo se habla de depuración de la policía, pero cuando vamos a hablar de depuración en el Ministerio Público, hay demasiado delito que pasa en investigación años, y nosotros, las personas, pues esperando justicia. ¿Y qué es lo que está realmente pasando en Honduras? ¿Por qué hay tanto asesinato? Muy sencillo, porque la gente se está tomando la ley por la propia mano, por el revólver o por, revólver, arma blanca, lo que fuera. ¿Y usted qué piensa, abogado? Nosotros tenemos claustro de profesores y cuando
se hace una solicitud de escuchar una opinión del claustro de maestros, nos convocan. En este caso, yo creo que la persona que supuestamente hizo ese documento es una decisión muy personal. Más personal. No tiene nada que ver. Ni la Facultad de Derecho, nosotros no lo sabíamos. El claustro de maestros no lo sabíamos. Porque a mí no me convocaron para eso. Me imagino que tampoco las altas autoridades de la universidad tampoco. Ese es un hecho unilateral. Aparentemente es una, ¿cómo le dijeron? Una opinión vertida unilateralmente por un profesor de la Facultad de Derecho, pero que no es la opinión de todo el claustro de maestros de la Facultad de Derecho. Ay, qué bueno saberlo. El abogado Edmundo Orellana Mercado asegura que este no es el momento porque le facilita, dice él, y lo pongo hasta entre comillas porque eso lo dijo él, a diputados delincuentes, criminales que han estado dañando este país, que han sido imputados, vinculados al narcotráfico para que la manipulen, la manoseen, que no la aprueben como la están presentando y lo destruyan. ¿Concuerdan ustedes en esas palabras? Eso no se debe tocar. Ya hablamos que sí se debe ampliar para que sea recíproco. Sí. Claro. Porque Honduras O sea, también, mejorar el autoacordado. claro, añadirle, no tocarlo, añadirle, adendum, anexos, ¿verdad? Que Honduras también desea que extraditar, ¿verdad? Norteamericanos para acá que han cometido delito aquí, porque ese delito, ¿verdad? De Inves, ese delito de las compras, de esos hospitales, estas mascarillas, toda esta cantidad de cosas, pues afecta al pueblo hondureño. Ya tenemos esa persona que fue la persona, parece ser que se les pagó. Imagínense, nosotros aquí estamos con los brazos cruzados, deseando que ese señor pague aquí, pague, que devuelva ese dinero también. ¿Verdad? Que ese dinero le pertenece al pueblo hondureño. ¿Usted, abogado? Bien, yo comparto totalmente lo que dijo el doctor Orellana, quien admiro muchísimo, hombre honorable, de los poquitos hombres honorables que hay en este país, él es uno de ellos. Y lo que más me gusta, que no es un hombre de doble moral, porque hay funcionarios que han trabajado en instituciones en contra de la corrupción y de la noche a la mañana cambian. Yo no sé por qué cambian. Y don Edmundo Orellana Mercado no. Es un hombre que se ha mantenido siempre como un hombre honesto, honorable, respetuoso de la Constitución de la República y de las leyes. Pero como digo, hay otras personas que han sido funcionarios de instituciones que han luchado en contra de la corrupción. Pero qué raro que después tienen un cambio y ese cambio deja mucho que desear de esos funcionarios. Entonces no ven el tiempo correcto, pero ¿sí cree que llegue a haber algún momento en el cual sí deba de ser necesaria una ley de extradición? ¿O mientras esté funcionando? ¿Por qué no nos dedicamos más bien a otras cosas que le pasa al país? ¿Por qué no nos dedicamos a ver, por ejemplo, yo paso pensando en las escuelas, yo paso pensando que las escuelas no tienen servicio sanitario, que no hay luz, que cómo están haciendo para educar, ¿verdad? Yo pienso que son cosas prioritarias. Pienso también igualmente en los hospitales, cuando dicen que hay una mora y que van a operar en 8 meses más. ¿Qué tal que fuera mi mamá? ¿Qué tal fuera mi hija? ¿Qué tal que fuera alguien querido que esperar 8 meses por una operación? Entonces yo creo que hay problemas mucho más agudos, mucho más serios, que mucho más urgentes. Más urgentes, de algo que está funcionando. ¿Por qué no vemos lo que no está funcionando? Pero si en algún momento cree usted que debe de reglamentarse. Miren, mientras eso esté funcionando y se haga el anexo y que los hondureños o los norteamericanos en Estados Unidos que sean solicitados por la justicia de Honduras también sean extraditados, esa parte falta, pero de ahí que siga, que siga. Y más bien se van a poner en evidencia las personas políticas, no sé quiénes, también seguramente operadores de justicia, que estén ahora peleando por eso. Se van a poner en evidencia, que lo hagan, porque por sus caras os conoceréis. La abogada Maribel Espinosa dijo eso, el diputado que se atreva a presentar ese anteproyecto de decreto se va a destapar, dijo. Sí, o sea,
se le cae la careta, se le cae la máscara, ahí está, eso es, yo lo vería y lo veo bien, digo, por este señor nunca más. ¿Y usted qué piensa? Para que se produzca ese cambio, para mí tienen que haber dos eventos en este país. El primero, que se juzgue a las personas mencionadas, que se juzgue si son culpables o son inocentes. Pero que se les requiera ya en los Estados Unidos a estas personas que son mencionadas y que demuestren su inocencia allá. Ese es el primer momento. Y el segundo sería que se combata definitivamente la corrupción en este país y el narcotráfico. Entonces ahí sí pudiera reglamentarse, pero solamente que se den esas dos condiciones. De lo contrario, ese auto acordado tiene que seguir funcionando porque de hecho está funcionando en el país. El Congreso Nacional entonces en este momento no debería de conocer este tipo, o sea, no debería de abrirle las puertas a este anteproyecto. Para nada. Bueno. Decía el abogado Gautama Fonseca, ¿cómo vamos a poner a los tacuacines a cuidar las gallinas? Decía él. Si hay personas mencionadas que no digo que son culpables, porque no se ha demostrado lo contrario, pero que son diputados del Congreso Nacional, entonces no deben de conocer. No debe ir eso al Congreso Nacional, porque si se produce, si ellos mismos hacen la reforma, van a quedar en evidencia de que lo hacen por protegerse. Entonces creo que no es el momento. Por eso dije, tiene que haber dos momentos. Que estas personas mencionadas demuestren su inocencia ya y que se reduzca el narcotráfico y la corrupción en el país, entonces podemos hablar de una reforma. De lo contrario, el auto acordado va a seguir funcionando tal y como está y al efecto pues que se hagan esas dos pequeñas reformas, no son muchas. Que sea recíproco a las extradiciones y que venga alguien de allá de los Estados Unidos con los medios de prueba a Honduras a decirle, mire, me llevo a este hondureño, lo solicito en extradición por esto y estos delitos. Aquí están las pruebas. Pero que solo porque Estados Unidos diga, mándenme a Julano y lo mandamos, me parece que eso es incorrecto. No hay que reformar la ley, simplemente hacerle unos agregados a ese auto acordado. Yo no sé si estoy equivocado, pero siento que para que podamos llegar a una ley como tal, tendría que haber un cambio profundo en la justicia del país. O sea, juzgar a las personas aquí sin ningún temor, sin ninguna tipo de tentáculo. O sea, una justicia libre para poder, digo yo, tener confianza en una ley para extradición. No sé si estoy equivocado. Es un buen punto, licenciado Fran. La justicia está muy débil, demasiado. No, solo hablamos de depuración en la policía y no hablamos de depuración en el Ministerio Público. No hablamos de depuración en la Corte Suprema, en las Fuerzas Armadas también, que es parte de la parte aérea, parte marítima. Ellos ven lo que es, por ejemplo, el delito de narcotráfico. No estamos hablando de limpiar las instituciones. Por ejemplo, yo digo, ¿cómo es posible que la acción penal para acusar el Ministerio Público tenga un monopolio? Imagínense que no acusa el Ministerio Público, usted puede conseguir una persona privada que lo quiera hacer y no puede ser, tiene que ser el Ministerio Público. O sea que estamos atados de mano a un organismo, no perdonen a las personas que sí trabajan bien, pero está muy deficiente el Ministerio Público. Muy deficiente, entes electos demasiado. Por políticos. Yo no sé qué pasa con el Ministerio Público, pero usted que no sé si ha tenido casos, es triste. Pasan los días, las semanas, los meses, los años, y a uno le dicen, el caso lo estamos investigando. Entonces, ese es el no hay. Ahí venden, no hay. ¿Sí? Entonces, está desabastecido. Entonces yo digo, no sé, qué tristeza. ¿Será que por qué no se revisa el Ministerio Público? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor de revisarlo ahí? ¿Cuál es ver el rendimiento de cada fiscal? ¿Cuánto tiene cada fiscal? ¿Y qué es lo que pasa con la policía que lo ayuda? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué hay tanta mora? ¿Por qué hay tanta desilusión afuera? Entonces lo que yo digo es, si no se resuelve esto, ¿verdad? Vamos a seguir lo que estamos. La gente, aquí nos estamos matando unos a otros, porque falta de justicia. Así es, así es. ¿Usted quería decir algo sobre lo que él plantea? El tercer evento de los dos que mencioné lo dijo usted.
y es cuando se imparta justicia con ecuanimidad en este país, que haya verdadera justicia, que la Corte Suprema aplique la justicia a todos por igual. En ese momento sí. Y yo creo que si se aplica la justicia como debe de ser, la Corte Suprema de Justicia, los jueces, magistrados, etcétera, y el Ministerio Público haga su trabajo como debe de ser, se combata la corrupción al interior de la policía, ya no va a haber necesidad de que venga un país a decirnos cómo juzgar a nuestros connacionales. Aquí mismo en Honduras se pueden juzgar, pero repito, con un poder judicial fortalecido. Y esa es la esperanza que tenemos los hondureños ahorita que se creó esta nueva corte, que las cosas van a cambiar. Eso es lo que esperamos, que no haya injerencia política, que ese ha sido el daño más grande que se le ha hecho, no solo a la corte, Claro. a la fiscalía, a la policía, a las Fuerzas Armadas que han politizado estas instituciones. Y la justicia no puede politizarse, bajo ninguna circunstancia puede politizarse. Y es que ha pasado algo, si ustedes se fijan, la Corte Suprema electa por políticos, al final de cuentas, queda, si usted no está afiliada a un partido político, no la va a apoyar su partido. Le pasó a la abogada Ana Pineda en este Entre proceso. otros. No, claro. Hay más profesionales que yo conozco en esto. Exacto. El Ministerio Público electo por políticos. Hace poco tenía un invitado yo y me dijo, este es el único país en el cual un político que va a ser juzgado elige quién lo va a juzgar, elige quién lo va a investigar, porque son procesos de elección que pasan por el Congreso Nacional y no hay un ente más político que el Congreso Nacional. Quiero agradecerles el tiempo que se han tomado para hablar de este tema. Quiero decirles que es un tema un poco complicado, no todo el mundo le gusta hablar de estos tipos de temas, pero quiero agradecerles porque se han tomado el tiempo y han venido a dar sus puntos de vista. Yo siento que se han arrojado datos muy importantes, muy interesantes, que deberían de ser tomados en cuenta por nuestras autoridades para fortalecer ese autoacordado y no venir a destruir lo poco que se ha logrado. Les agradezco mucho. Doña Hilda, muchas gracias. Gracias a usted. Abogado, es un placer siempre tenerlos aquí. Muchas gracias. Muchas Siempre gracias. un honor. Gracias, muchas gracias. Bien, ya saben, a ustedes siempre les decimos, están nuestras redes sociales, ahí déjennos sus comentarios, sus puntos de vista sobre estos temas, son muy importantes para nosotros y queremos saber qué piensan ustedes sobre estos temas que abordamos a través de su programa Desde la Academia. Soy Frank Rivera, nos vemos en la próxima.